Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luis Peña, estudiante de la licenciatura en Contaduría. Y en este podcast quiero analizar las retenciones del impuesto sobre la renta desde una situación que puede ocurrir diariamente en cualquier empresa venezolana. Imaginemos que un profesional presta un servicio por un monto determinado. Entrega su factura, espera recibir el pago completo. Cuando revisa su cuenta bancaria, observa que recibió una cantidad menor. Su primera reacción podría ser pensar que la empresa calculó mal el pago. Sin embargo, al consultar con el departamento de administración, le explican que una parte del dinero fue descontada por conceptos de retención del impuesto sobre la renta. A partir de esta situación surgen varias preguntas. ¿Por qué una empresa puede descontar parte del pago de otra persona? ¿Ese dinero se lo queda a la empresa? ¿La retención es una multa? ¿Quién responde si el dinero es retenido por uno entregado al fisco? Estas preguntas permiten comprender que una retención no es solamente un cálculo matemático. Se trata de un procedimiento tributario que genera responsabilidades para el pagador, para el beneficiario del ingreso y también para el profesional de la contabilidad encargado de procesar la operación. Para explicar el tema de forma sencilla, la retención del impuesto sobre la renta ocurre cuando una empresa u organización autorizada descuenta una parte de un pago y posteriormente entrega ese dinero a la administración tributaria. Y la persona que realiza el descuento recibe el nombre de agente de retención. La persona que obtiene el ingreso es el contribuyente o el beneficiario del pago. Esto significa que el agente de retención se convierte en propietario del dinero descontado. Solo lo conserva temporalmente para cumplir una obligación frente al fisco nacional. En muchos casos, la cantidad retenida funciona como un anticipo del impuesto sobre la renta que le correspondería pagar al beneficiario. Cuando esa persona prepara su declaración definitiva, podría considerar las retenciones que fueron practicadas, siempre que cuente con los comprobantes correspondientes. Por lo tanto, la retención no debe verse automáticamente como una pérdida de dinero. Se trata de una cantidad pagada anticipadamente por medio de un tercero. Ahora bien, ¿por qué se utiliza este sistema? Desde mi punto de vista existen dos razones principales. La primera es que facilita la recaudación. En lugar de esperar hasta que cada contribuyente presente su declaración anual, el Estado recibe parte del impuesto en el que se realizan determinadas operaciones económicas. La segunda razón es el control tributario. Cuando una empresa informa que le practicó una retención a un proveedor, queda un registro de la operación. Ese registro puede compararse con la factura, la contabilidad del pagador, las declaraciones del agente y los ingresos declarados por el beneficiario. En otras palabras, la retención no solamente permite recaudar dinero, también permite seguir la trayectoria de una operación económica. Vamos al ejemplo del profesional que prestó el servicio. Antes de descontar de cualquier cantidad, la empresa debe revisar varios elementos. No puede escoger un porcentaje de manera arbitraria ni aplicar el mismo porcentaje a todos los proveedores. Primero debe determinar qué tipo de pago está realizando. No es igual pagar un honorario profesional que cancelar un arrendamiento o una comisión o un servicio comercial o una obra o un interés. La naturaleza del pago influye en el tratamiento tributario. Según debe identificar quién está recibiendo el ingreso. Es necesario conocer si se trata de una persona natural o una persona jurídica. También debe verificarse su información fiscal, su registro único de información fiscal y cuando corresponda su condición de domicilio o no domiciliado en Venezuela. Tercero, se debe determinar cuál es la base sobre la que se realiza el cálculo. Este punto es importante porque uno de los errores más comunes consiste en aplicar el porcentaje directamente sobre cualquier monto que aparezca en la factura, sin revisar qué conceptos forman parte de la base sujeta a la retención. Cuarto, debe identificarse el porcentaje que corresponde según la operación y las características del beneficiario. No existe un porcentaje universal aplicable a todos los pagos. Precisamente por eso, el contador debe revisar la norma y clasificar correctamente cada caso. Después de revisar estos elementos, se calcula la retención, se descuenta el pago y se registra contablemente. Podemos plantear un ejemplo exclusivamente demostrativo. Supongamos que luego de estudiar una operación, se determina que la base sujeta a retención es de 10.000 bolívares y que el porcentaje aplicable al caso hipotético es del 3%. La retención sería de una cantidad de 300 bolívares. La operación matemática es sencilla.
10.000 multiplicado por 3%. Sin embargo, lo verdaderamente importante no es la multiplicación. Lo importante es justificar por qué se utilizó esa base y por qué se aplicó ese porcentaje. Una calculadora puede obtener resultados de 300 bolívares en pocos segundos, pero solamente una persona que conozca la normativa puede determinar si el cálculo corresponde realmente a la operación. Esta diferencia demuestra el valor del contador dentro de todo este procedimiento. Una vez practicada la retención, la empresa tendría que pagar al beneficiario el monto neto correspondiente y registrar los 300 bolívares como una obligación frente al fisco. Ese dinero no debe reconocerse como una ganancia ni utilizarse para cubrir otros gastos de la empresa. Contablemente representa un pasivo hasta el momento en que se declare. Además, el agente debe entregar un comprobante de retención al beneficiario. Este comprobante tiene una importancia que a veces se subestima. Para el contribuyente constituye la evidencia de que una parte de su ingreso fue descontado con fines tributarios. Sin este documento puede tener dificultades para demostrar la retención al momento de elaborar su declaración. Por esta razón, retener no es solamente pagar menos al proveedor. El procedimiento queda incompleto si el agente no registra, declara, entera y documenta correctamente la operación. Otro aspecto importante es el momento en que nace la obligación de retener. En términos generales, la normativa toma en consideración el pago o el abono en cuenta, dependiendo de la operación. El pago se entiende fácilmente porque representa la entrega efectiva del dinero. El abono en cuenta puede generar más dudas. En la práctica se relaciona con el reconocimiento contable de una cantidad a favor del beneficiario, de forma que la obligación ya ha sido registrada, aunque el dinero todavía no haya sido transferido. Esto significa que el departamento contable no siempre debe esperar a que se realice la transferencia bancaria para examinar la retención. Debe revisar cuando se configura el momento establecido por la normativa. En este punto quiero diferenciar dos situaciones que pueden parecer iguales pero no lo son. La primera es no practicar una retención por desconocimiento o por una clasificación incorrecta. La segunda es practicar la retención, descontar el dinero del beneficiario y no entregarlo al fisco. La segunda situación es especialmente delicada. La empresa ya descontó una cantidad que no le pertenece y asumió la responsabilidad de entregarlo, y utilizar ese dinero para otros fines rompe la relación de confianza con el contribuyente e incumple la obligación tributaria. También puede ocurrir el problema contrario, retener cuando legalmente no corresponde. En ese caso, el proveedor recibe menos dinero sin que exista una justificación adecuada. Por eso la idea de que es mejor retener por si acaso tampoco representa una buena práctica. El cumplimiento tributario no consiste en descontar la mayor cantidad posible, consiste en aplicar exactamente lo que corresponde según la naturaleza de la operación. Entre los errores que pueden presentarse en una empresa se encuentran los siguientes: aplicar a todos los proveedores el mismo porcentaje, no actualizar la información fiscal del beneficiario, calcular la retención sobre una base equivocada, confundir la retención ISLR con una retención de IVA, registrar el monto retenido como un ingreso, no entregar el comprobante, presentar la información fuera del plazo correspondiente, o mantener diferencias entre la contabilidad, las declaraciones y los pagos realizados. Estos errores pueden parecer independientes, pero normalmente revelan una misma debilidad: la falta de controles internos. Para reducir el riesgo, considero que una empresa debería aplicar al menos 4 medidas. La primera es mantener un expediente tributario actualizado de cada proveedor. La segunda es actualizar una matriz o tabla de retenciones en la que se identifique el tipo de operación, el beneficiario, la base y el porcentaje aplicable. La tercera es establecer una versión antes de efectuar el pago. La persona que prepara el cálculo no deberá ser la única que lo verifique. La cuarta es realizar conciliaciones periódicas entre las cuentas contables, las retenciones declaradas, los pagos afectados y los comprobantes emitidos. Estas medidas no eliminan por completo el riesgo, pero permiten detectar diferencias antes de que se convierta en un problema mayor. Desde mi perspectiva como estudiante de contaduría, uno de los aspectos más interesantes de las retenciones es que demuestran que el trabajo contable no se limita a registrar operaciones que ya ocurrieron. El contador también debe anticiparse
a las consecuencias tributarias de cada pago. Antes de procesar una factura debe preguntarse, ¿qué se está pagando? ¿Quién recibe el dinero? ¿La operación está sujeta a retención? ¿Cuál es la base correcta? ¿Qué documento debe emitirse? ¿En qué momento se debe declarar? Una respuesta incorrecta puede afectar a varias personas. Afecta al proveedor porque recibe menos dinero del que le corresponde. Afecta a la empresa porque puede asumir responsabilidades y sanciones. Y también afecta a la confiabilidad de información contable, porque las cuentas por pagar y las obligaciones tributarias podrían quedarse registradas de forma incorrecta. Por eso considero que el contador actúa como un punto de equilibrio entre las operaciones comercial y el cumplimiento fiscal. Su función no debería ser obstaculizar los pagos, sino asegurarse de que cada operación sea procesada de forma correcta, justificable y transparente. Para concluir, retomemos el caso del profesional que recibió un pago menor al esperado. Después de comprender el procedimiento, sabemos que esa diferencia puede corresponder a una retención de impuestos sobre la renta. Pero para que sea correcta, la empresa debe haber identificado la operación, aplicado la base y el porcentaje adecuado, registrado la obligación, enterado el dinero al fisco y entregado el comprobante al beneficiario. La retención no termina cuando se descuenta el dinero, es solamente el comienzo del procedimiento. El verdadero cumplimiento se produce cuando existe coherencia entre la factura, el cálculo, el registro contable, la declaración del pago y el comprobante entregado. En mi opinión, esa coherencia es la que permite diferenciar entre una empresa que simplemente realiza descuentos de una organización que administra responsablemente sus obligaciones tributarias. Las retenciones del impuesto sobre la renta son, por lo tanto, un mecanismo de recaudación anticipada, pero también una herramienta de control y una responsabilidad que exige conocimiento profesional. Comprenderlas correctamente resulta indispensable para el ejercicio de la contaduría en Venezuela, porque detrás de cada cantidad retenida existe una obligación que debe ser calculada, registrada, declarada y demostrada. Muchas gracias por escuchar este podcast.